Vocación por la enseñanza. Nuevas herramientas para grandes logros en la educación. Esto es De la A a la Z. Puebla en Casa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buena tarde. Qué gusto nos da saludarles en este espacio de la A a la Z que se está transmitiendo totalmente en vivo a través de nuestras señales de SET Televisión, de SET Radio y de toda la red estatal de radiodifusoras, llegando prácticamente a todos los rincones de nuestro estado. Saludamos con mucho gusto esta semana a nuestra compañera Alejandra Varela García, que nos apoya en lengua de señas mexicanas. Muchas gracias, Alejandra, por tu colaboración en este espacio de la A a la Z Puebla en Casa, y recordarles importante que no bajemos la guardia. Estamos en este pacto comunitario haciendo pues cosas muy sencillas, pero que repercuten para beneficio de todos, de nosotros mismos, de aquellos que nos rodean y de todos aquellos con los que tenemos contacto. Así que el pacto comunitario implica acciones muy precisas, muy sencillas, que lo invitamos y la invitamos a seguir. Lavarnos las manos frecuentemente con agua y jabón, desinfectar y limpiar objetos y superficies de uso común, manteniendo siempre esta distancia mínima de 1,5 metros, 2 metros con aquellos que nos rodean, no tocarnos la cara, y la utilización adecuada del cubreboca cuando vayamos a salir de casa. No nos lo quitemos hasta regresar, y si es lavable lo lavamos, si es desechable lo desechamos. Gracias a todos por seguir estas indicaciones y por hacer que si me cuido yo, te cuidas tú, y entonces nos cuidamos absolutamente todos. Y hoy es un día muy importante en este programa, en este espacio de la A a la Z, porque vamos a dar a conocer estos lineamientos para el regreso a clases, en donde todos los maestros, los alumnos, alumnas, los padres de familia, estamos muy pendientes de todas aquellas acciones que se están realizando para que todo vuelva a esta nueva normalidad. Nos da mucho gusto darle la bienvenida al secretario de Educación Pública, el doctor Melitón Lozano, que está con nosotros en este lunes tan importante de noticias importantes. Secretario, ¿cómo estás? Estimada Noria, muy buenas tardes. Saludo también con un gran aprecio a todos los que nos siguen en este programa de la A a la Z, y gustoso de platicar contigo porque me parece que es un periodo importantísimo para dar certezas a la gente. Esta mañana estuviste en la rueda de prensa, diste información importante, y para aquellos que no pudieron estar pendientes de esta información, para esto justamente es este espacio de la A a la Z, para que todos tengan esta información clara y precisa. Claro que sí. Me parece que en el aire, en la atmósfera de la sociedad, está siempre presente la pregunta: ¿y cuándo regresamos a clases? Uh-huh. ¿Y cuándo regresamos presencialmente a clases? Porque indudablemente que la gente, en cierto sentido, ya está cansada. Los alumnos se aburren o de pronto entran en una situación de, diríamos, desánimo, de varias circunstancias que todos tenemos muy bien identificadas y que vivimos. Sin embargo, es importantísimo darnos cuenta. El día 23 de marzo, cuando cumplimos un año exactamente, di un informe exhaustivo de cómo ha sido posible acompañar a más de 1.600.000 alumnas y alumnos. Y eso hay que reforzarlo. Ha sido gracias al compromiso responsable, solidario, en primer lugar, de las y los estudiantes, las familias, los docentes. Por ello, es importante que como sociedad hoy tengamos certeza. Uh-huh. No obstante que sí lo hemos logrado, porque es un logro importante haber transitado un año en estas condiciones, claro, y utilizando múltiples estrategias, pero también es importante no desconocer que hay retos muy significativos. Uh-huh. Y los retos yo los preciso en dos sentidos: retos de aprendizaje y retos socioemocionales. Claro. Estos retos no podemos soslayar que el aprendizaje, si bien se ha logrado en gran medida, pero también ha habido ciertas limitaciones para lograr los aprendizajes deseados. Uh-huh. Los aprendizajes fundamentales. Por ello es necesario ya plantearse cuándo y cómo regresamos. Uh-huh. Entonces, en este sentido, hoy, en el diálogo que tuve con el gobernador, obviamente él ha estado muy atento, muy preocupado por esta situación, y entonces se dan las siguientes directrices. Uh-huh. En educación básica se va a regresar hasta el mes de agosto. Bien. ¿Sí? Transitando estos grandes procesos que tienen que ver con las condiciones de vacunación de maestras y maestros, y como ya lo escuchamos,
no solo de maestras y maestros, sino todo el personal que labora en una institución educativa, que la federación dice empezará la próxima semana. Antes de llegar a este programa tuve un diálogo con el subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro, y justo me decía que empezará en los estados de mayor población, los 6 estados de mayor población, y que entre ellos se encuentra Puebla. Entonces creo Estamos que en esos 6 estados. Así es, por eso creo que es una buena directriz. Entonces el tiempo que tarde, luego no podemos desconocer que está latente la posibilidad de una tercera ola. Así es. De contagios derivados de la convivencia intensiva en Semana Santa. Por ello es que en educación básica hemos planteado, por un lado, prepararnos para cómo cerrar el ciclo escolar y al mismo tiempo prepararnos para cómo iniciar el ciclo escolar. Eso es muy importante, que no improvisemos el regreso, que no lo hagamos de manera intempestiva, que pongamos en riesgo a las y los alumnos y maestras y maestros. No, porque mucha gente tiene esta doble sensación. Por un lado, muchos sí quieren regresar, pero otros no quieren. Por eso necesitamos un consenso, ¿verdad? Un consenso. Entonces hay 3 condiciones básicas para regresar: maestras y maestros vacunados, semáforo en verde, y consenso entre padres de familia, alumnas, alumnos y maestros. Eso es muy importante porque está en riesgo la salud de cada uno. Entonces, yo quiero enfatizar que veamos esta etapa desde abril hasta agosto como una gran preparación. ¿En qué nos tenemos que preparar? En 2 grandes rubros: en lo pedagógico y también en las condiciones materiales de las instalaciones educativas. Claro, tienes mucha razón con esto, en el sentido, he tenido la oportunidad de platicar con varios padres y madres de familia del posible regreso a clases, y coinciden en que ojalá fuera para el inicio del próximo ciclo escolar. Y bien lo dices, no se puede tomar una decisión repentina de ahora ya todos regresan a clases cuando no existen las condiciones. Tenemos entonces de abril hasta agosto para planear este regreso en cuestión pedagógica y en cuestión socioemocional, y por supuesto de que las instalaciones tengan digamos la cuestión adecuada para recibir a estos alumnos, que tampoco va a ser un regreso masivo, no se está planeando un regreso masivo. No, voy a ir desmenuzando. Estas etapas consideran, quiero también recordar que el día de hoy todas las instituciones educativas están en Consejo Técnico Escolar. Y hay 3 temas fundamentales que están analizando, que están dialogando. Uno de ellos tiene que ver con la empatía. Cómo tratamos de ponernos en el lugar del otro, de la otra, para entender lo que está viviendo y buscar alternativas. Eso creo que es clave. Social, educativamente, la empatía es fundamental para tomar las mejores decisiones en beneficio de las y los alumnos. Por otro lado, el tema siguiente es hacer un análisis de los resultados de la segunda evaluación para tener elementos de cara a la tercera evaluación. Que sería la última del ciclo. La última y el cierre del ciclo escolar, siempre pensando en beneficio de las y los alumnos. Ese es un gran tema. ¿Cómo cerramos? ¿Cómo apoyamos para cerrar adecuadamente? Pero por otro lado, nos vamos preparando para cómo empezaríamos el siguiente ciclo. ¿A qué llegamos? Eso es muy importante. Regresar a las escuelas, ¿para qué y a qué? En este sentido, lo primero que se tienen que hacer son diagnósticos certeros. ¿En qué condiciones vienen los alumnos? Por eso aquí hay una gran línea que yo le he señalado como prepararse para atender a la diversidad. Prepararse para atender a la diversidad, eso es clave. Las regiones son diferentes, las regiones indígenas, las regiones urbanas, y ya hemos visto que los métodos son distintos. Las escuelas, cada escuela también tiene circunstancias diferentes, algunas sí están cuidadas, otras han sido olvidadas y la maleza está muy grande, por citar un ejemplo muy sencillo. Pero refiriéndonos a las circunstancias de aprendizaje, muchos alumnos sí estuvieron en una comunicación permanente, otros intermitente, otros nula. Por eso es que cómo cerrar y cómo empezar el siguiente ciclo es clave.
¿Requiere pasar por una etapa de compensación también? Sí, exactamente. Desde este momento tenemos que estar ya elaborando, configurando una etapa de compensación, pero que parte de un buen diagnóstico. Entonces aquí estoy haciendo referencia a un diagnóstico integral. Y cuando digo integral, tiene que ver de las circunstancias físicas de la institución, de las circunstancias académicas de los profesores, de las circunstancias de necesidades de aprendizaje y socioemocionales. Entonces es un diagnóstico integral y que el punto central es cómo diagnosticamos los aprendizajes logrados en los alumnos y qué tipo de apoyo requieren para seguir avanzando. Entonces no es nada sencillo, por eso se requiere mucha dedicación y mucho esfuerzo solidario para poder acompañar a los alumnos, porque creo que ya llegamos a una situación límite y como lo dijo hoy en el programa el gobernador, ya sería muy complicado volver a iniciar un nuevo ciclo escolar a distancia. Por eso tenemos que hacer todos los esfuerzos para que nos preparemos y en agosto tengamos certeza de que estaríamos iniciando presencialmente con todos los cuidados, con todos los protocolos, pero ya teniendo la posibilidad presencial. Eso con respecto a la cuestión educativa, y a los padres de familia también les preocupa mucho la cuestión de los espacios educativos. ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo se va a prevenir? ¿Qué tipo de filtros va a haber? Y bueno, se hablaba en específico de unos filtros de corresponsabilidad. Sí. Que eso es muy interesante. Exactamente. Estos filtros, como todos sabemos, bueno, primero tenemos que caer en cuenta, Nuria, algo que no habíamos tenido una experiencia claro. Semejante, ¿no? O sea, tenemos que aprender a convivir con la pandemia, porque aún vacunados tenemos que seguirnos cuidando. Claro. Y recordemos que la vacuna para niños y jóvenes, la Organización Mundial de la Salud todavía no da directrices, por lo tanto tendríamos que regresar así. Aprender a convivir con la pandemia es clave. Entonces, en este sentido, lo fundamental es la sana distancia. En un grupo escolar no puede haber más de los alumnos que quepan con una distancia de 1.5 metros. Así lo señalan los protocolos de salud. Entonces, pero hay salones pequeñitos, hay salones grandes. Claro. La clave es 1.5. En este aspecto tendrá que pasar un proceso, como ya lo dije, tendrá que haber faenas en las instituciones educativas por parte de los comités, les llamamos comités participativos de salud e higiene. El aporte de los papás va a ser fundamental, que ya lo hicieron y ahora no queremos que se pierda, para tener en condiciones la escuela, en condiciones de higiene y listos. Y estos 3 filtros, el primero empieza desde la casa. Desde la casa, es importante esto. Sí, desde la casa. Los papás tienen que comentar en qué condiciones asisten sus hijos a la escuela, si tienen algún síntoma, si ha habido algún familiar enfermo en la familia, es decir, esa parte es de mucha responsabilidad. El siguiente filtro es a la entrada de la institución educativa. Y el tercer filtro es en el salón de clases. Y con un conjunto de medidas al interior. Por ejemplo, recreos escalonados, no todos pueden salir a la misma hora, se tiene que establecer señalización de cómo se conduce en la escuela, pero también favoreciendo actividades de aprendizaje colaborativo. Claro. Porque una de las implicaciones del aislamiento voluntario de los alumnos es la falta de interacción entre alumnas y alumnos. Y sabemos que los seres humanos, por naturaleza, somos seres en relación, seres de convivencia. Por lo tanto, el haberse inhibido esta parte ha tenido sus repercusiones en la dimensión socioemocional de las alumnas y los alumnos. Por lo tanto, tenemos que perfilar cuáles son las necesidades fundamentales de orden de aprendizaje y socioemocional. Y usar en mayor medida esos espacios abiertos con los que muchas escuelas cuentan, sí, ¿no? Y que nos van a ayudar en este aspecto socioemocional también. Exactamente, pero ya será un paso fundamental porque las maestras y los maestros ya tendrán ahí los alumnos. Ya sabemos que hay un esquema de que la mitad del grupo asiste lunes y miércoles, la otra mitad martes y jueves, y los viernes los que tienen mayores problemas de aprendizaje.
Entonces, esto ya está perfilado, quiero decirles Ya está que perfilado en un documento sí, que ya se puede consultar. este documento se llama Lineamientos para el Regreso Escolar Seguro de Educación Obligatoria. Ujú. Se subirá a la página de la Secretaría para que todos lo puedan consultar. Esto es de preescolar Sí, hasta educación media hasta superior. educación media superior, Bachillerato. que la gente lo conoce como preparatorio bachillerato. Ujú. Quiero decirles que es un documento muy sólido, muy responsable, porque tiene lineamientos de la UNICEF, de la Organización Mundial de la Salud, de varios, de CIPINA, es decir, lo pensamos con una gran responsabilidad. En cuanto a escuelas e instituciones de nivel superior, ¿qué va a pasar en este rubro? Perfecto, entonces ahora este regreso es con base en lineamientos solamente de educación básica, eso queda claro. Ahora pasemos a lo que tiene que ver educación superior. Y quiero tomar como referencia que el 24 de marzo tuvimos una reunión con todos los subsecretarios federales y la secretaria Delfina, a nivel federal también, y el subsecretario Luciano Concheiro dio un conjunto de lineamientos para poder instrumentarse en educación superior. ¿Por qué es tan importante la educación superior? Porque debemos reconocer que toda la misión fundamental de una educación superior es aportar profesionalmente para resolver los problemas que vivimos como sociedad. Claro. Y uno de estos problemas fundamentales es la salud. Por lo tanto, tenemos que contribuir a que no se interrumpan sus trayectorias educativas. Y en este sentido, hemos establecido otro documento que se llama Lineamientos para la reanudación de actividades académicas prácticas en instituciones de educación superior. Aquí está el documento, primer documento que se va a ir enriqueciendo con el diálogo con las instituciones, pero lo que pretende es que ya empecemos de forma gradual a regresar a ciertas actividades. ¿Cuáles serían las primeras? Las primeras serían las actividades prácticas que tienen que ver con las carreras de medicina y enfermería. Entonces hay un conjunto de prácticas imprescindibles para la formación y la titulación. Entonces no podríamos concebir un médico, por ejemplo, que no sepa operar o que no sepa atender un parto. ¿Y cómo lo hace si no tiene la posibilidad de hacerlo prácticamente? Por eso hacia ellos está dirigido este tipo de lineamientos. Por lo tanto, en una primera etapa serán las carreras de medicina y enfermería en sus actividades prácticas, laboratorios o de otro tipo, pero que tengan la connotación práctica. Todavía no docentes, todavía no asistencia presencial a clases. No. Hay otras universidades y bueno, ahorita hago otra acotación, pero ese es lo primero. Segunda, cuando pasemos a un semáforo amarillo, los maestros ya estén vacunados, eso es importante decirlo, se daría paso a las demás actividades académicas prácticas de otras facultades, ¿sí? Por ejemplo, ingenierías. Sí, claro. Vamos a decir un estudiante de mecatrónica que tiene que aprender a manejar un robot, pues no podría titularse si nunca ha tocado el robot y sabe cómo funciona de forma directa. Entonces, y que está por titular si solo eso le falta, y entonces está interrumpida su trayectoria educativa. Entonces, estos serían los lineamientos para poder avanzar. Ahora bien, cuando estemos en verde, se regresará bajo lineamientos semejantes a los que acabo de comentar para la educación básica. ¿Qué serían cuáles? ¿Nos los puedes Igual, recordar? es decir, en educación básica, cuando ya exista verde, irán a estas clases la mitad del grupo. La mitad. Lunes y miércoles mitad, martes y jueves y viernes. Serían los mismos criterios. Tan pronto exista un caso de contagio, entonces en ese momento se interrumpen las labores, entramos en un proceso de nuevamente aislamiento voluntario, hay que hacerse exámenes para poder regresar. Entonces, si nos damos cuenta, Nuria, estamos frente a un acontecimiento de un regreso gradual, ordenado, organizado, responsable, pero que va a ser el común denominador una vez regresando. Es decir, va a haber regresos
va a haber de pronto pausas, nuevos retornos, o sea, porque así va a ser esta circunstancia y tenemos que estar preparados de que inaugurar una nueva etapa de regreso nos hace corresponsables para poner todos nuestra participación decidida, voluntaria, flexible, porque de lo contrario no podríamos. Claro. Entonces, este es un anuncio muy importante para darle certidumbre a la gente. Tratando de recapitular, en educación básica ya se da la certeza de que es hasta agosto. Hasta agosto. ¿Sí? Pero preparémonos adecuadamente. Y en educación superior empezamos de forma paulatina. ¿Se puede empezar desde este mes? Sí, desde este mes ya podríamos empezar. Los pasos son los siguientes. La institución de educación superior que quiera hacerlo, porque sí creo que hay que remarcar que es voluntario. Si una institución no desea hacerlo, entonces tendrá que esperar. Pero si alguien ya dice, esto me queda muy bien por mis necesidades, hace la solicitud a la Subsecretaría de Educación Superior, justifica que tiene las condiciones de regreso y se le da una certificación para poder regresar. Y habrá un monitoreo permanente. El día de mañana estará aquí la Subsecretaria de Educación Superior, América Rosas Tapia, para explicar los detalles y los pormenores del regreso en educación superior, que ya es posible cumpliendo todos los requisitos de prevención. Yo te haría una pregunta poniéndome en el lugar de los padres de familia, recibiendo este anuncio que a partir de agosto, bueno, pues se van a reanudar las clases presenciales con todos estos lineamientos que nos acabas de comentar. ¿Esto quiere decir que ya la educación regresará a ser presencial a partir del mes de agosto o podemos decirle que va a ser todavía un modelo híbrido en donde a lo mejor mis hijos van a asistir los lunes y los miércoles a clases, pero los otros días van a tener que seguir, no sé, a lo mejor en contacto con algún tipo de herramienta en específico para poder completar con la educación? Exacto, creo que has dado en el clavo de algo que a mí me faltaba precisar. O sea, el modelo será híbrido o mixto, es decir, con momentos presenciales y momentos a distancia. Bien. Porque, pero el avance fundamental es que ya están bajo la tutela directa del maestro o la maestra. Ya están bajo el cuidado, el acompañamiento y por lo tanto ya puede ser mucho más manejable el acompañamiento a este proceso educativo. Entonces, un alumno que va lunes y miércoles presencialmente se queda en casa martes y jueves, por ejemplo. Sí. Pero ya con actividades que le ha asignado su profesor y su profesora con los medios que tenga. Si tiene internet, será con internet, si no tiene, será con la guía, si no, será con el libro de texto. Es decir, por eso yo quiero enfatizar mucho que necesitamos prepararnos para atender a la diversidad. Hoy como nunca, este principio va a ser fundamental, porque siempre hemos dicho, pues los seres humanos somos diversos, en nada somos iguales a otros, tanto inmunológica, genética, en nuestros pensamientos, físicamente, pero ahora lo que está de por medio son las condiciones de aprendizaje y por ello tiene que haber una atención personalizada. Hoy como nunca este reto va a ser el principal en la educación. Por lo tanto, los maestros, las maestras, desde este momento ya tenemos que estarnos preparando para poder diagnosticar adecuadamente a nuestros alumnos. A ver en qué circunstancias llegan y ahora cómo le ayudo, cómo le acompaño. Entonces vas a tener procesos diferentes, procesos en etapas distintas de aprendizaje y ahora es la clave de llevarlos de la mano, pero con estas dificultades. Y tenemos este tiempo de abril hasta agosto para que este proceso sea el adecuado con esta diversidad, con esta idea de la diversidad en función de las necesidades de cada quien. Y que me imagino que también es uno de los temas que hoy en este sexto Consejo Técnico que se empezó aproximadamente a las 8 de la mañana y que durará durante todo el día, en donde hay escuelas públicas y privadas que están interviniendo, será uno de los temas a tratar. Sí, es uno de los temas a tratar y además lo iremos intencionando. Más adelante está pensado un foro como el que ya
tuvimos la oportunidad de realizar con todos los maestros y maestras para discutir este tipo de aspectos pedagógicos, ¿sí? Este tipo de aspectos que nos lleva a tomar decisiones como centros educativos, como escuelas, porque como lo señalé, cada escuela tiene una realidad diferente y tendrá que tomar, si bien con criterios comunes, pero decisiones adecuadas a su contexto. Por eso es que estemos muy atentos. Esta situación de pandemia, pues ya llevamos más de un año y nos exige ser muy creativos, nos exige adaptarnos, claro, nos exige dinamizar ya, así como se ha dinamizado la parte, diríamos, del comercio o de otras dimensiones de la sociedad. Creo que hoy es necesario ya dinamizar el sistema educativo en un contexto todavía, ¿verdad?, de pandemia, pero buscando las mejores condiciones de seguridad para todos los que interactuamos en este sistema educativo. Y finalmente, la última pregunta, secretario. Estos lineamientos para el regreso a partir de agosto, ¿es para todas, absolutamente todas las escuelas, o puede haber algunos casos de excepción, por ejemplo, en comunidades en donde no se han dado casos de la enfermedad, en donde no tienen tantos alumnos, claro, en donde tengan que hacer esta diferencia de 50% y 50%, o es para todos? Bueno, en educación básica, estos lineamientos sí son para todos, para arrancar hasta agosto, públicas y privadas. Por eso es tan importante que en la ley diga que todas forman parte del sistema educativo, que sus instituciones forman parte. Se entendía mal, recordarás que decían sí, que nos queríamos quedar con sus edificios. No, lo que pasa es que al ser parte del sistema educativo adoptas los lineamientos que el Estado, como rector de la educación, gira a todas las instituciones. Eso creo que es importante. Pero un poco atendiendo también a tu pregunta, cada institución, por eso decía, es diferente y tendrá que haber, si bien digo en agosto arrancamos todos, pero las que estén en condiciones de arrancar. Bien. Vamos a suponer, una escuela no tiene agua, es un ejemplo. Claro. Y ya estamos en agosto. Bueno, pues no podría arrancar porque el agua va a ser fundamental para las condiciones de higiene, exacto, y de prevención sanitaria. Entonces, a ver, esta escuela, hasta que no tenga las condiciones, no puede arrancar. Otra escuela no tiene luz, bueno, pues sería difícil. O otra escuela, los papás no se organizaron y está sucia y está llena de maleza, pues no podría arrancar. Por eso necesitamos en estos 4 meses de preparación ponernos de forma coordinada a trabajar en las metas que se establezcan. Habrá faenas periódicas, ahí pido el apoyo de todos los padres de familia, porque las escuelas, algunas sí están vigiladas y cuidadas, pero otras han sido olvidadas, han sido dejadas de lado, y creo que ya llegó el momento de ponerse a preparar este regreso. A preparar el terreno para un regreso responsable, un regreso saludable, seguro, y que a todos nos haga bien, porque somos corresponsables. Pues ahí está, secretario, no sé si quieras añadir algo más con respecto a este importante anuncio que se hizo desde muy temprano esta mañana. Solamente que estemos muy atentos a las directrices de la vacunación, ¿verdad? Ya hemos escuchado lo que ha dicho el presidente de la República. Se va a vacunar a todos los trabajadores de la educación que interactuamos en las escuelas. Acabo de dialogar con el subsecretario Concheiro y me dice que Puebla es uno de los estados considerados. Van a empezar con 6 estados de mayor población. Puebla es uno, creo que esa es una gran noticia. Y ahora solamente esperemos las instrucciones precisas en donde horarios, toda esa parte que nosotros estaremos de forma muy responsable dando a conocer, pero también requerimos comprensión porque pues somos bastantes, ¿no? En Puebla somos más de 100,000 trabajadores de la educación, más de 100,000. Entonces imagínate, sí, es un gran reto. Así es. Y creo que con la colaboración todos saldremos bien en esta gran tarea de cuidarlos. Muchas gracias, doctor Melitón Lozano. Gracias, por su asistencia de la A a la Z. Puebla en Casa. Gracias, Alejandra Varela García. Recuerde que mañana tenemos una cita en punto de las 12. Por lo pronto, que pasen muy buena tarde. Muchas gracias. Esto fue
De la A a la Z. Puebla en casa. Un viaje por el conocimiento de las nuevas tendencias digitales en la educación.